Me llamo Andrés Vázquez, tengo 21 años, estoy estudiando Ciencia Política y Gobierno en la Universidad Católica. Mis padres son pastores, actualmente se dedican a full tiempo pues, en la iglesia. Recuerdo que mis papás trabajaban hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, por lo que podíamos pasar mucho tiempo con ellos, junto con mi hermana. Podíamos ir a la iglesia juntos, incluso había épocas donde cerca de la Navidad, donde mi papá llegaba del trabajo y nos poníamos a jugar, ¿no? Como cuando tenía 10 años, 9 años, entonces se sacaba el saco y pues empezaba a jugar conmigo, así que tengo recuerdos muy bonitos de mi niñez junto con mi familia. Más o menos cuando tenía 14 años que empecé ya la secundaria, la adolescencia, veía a mis amigos que iban a fiestas, que pues salían muy tarde, ¿no? Y en mi caso no podía, no me dejaban. Pensé que la iglesia y el cristianismo era simplemente una cultura de restricciones, ¿no? Donde no podía hacer nada más que ir a la iglesia. Después empecé a como que cuestionarme si realmente el cristianismo y la iglesia a la que yo iba era la verdadera, ¿no? Porque veía a los testigos de Jehová y decía, ellos están tan seguros de su religión como nosotros, que ¿por qué pensar que la nuestra es la única verdadera y no la de ellos o los mormones? Entonces fue esas pequeñas preguntas, creo yo, que empezaron a surgir en mi adolescencia, que fueron poco a poco carcomiendo mi fe. Y cuando ya empecé a prepararme para la universidad, conocí a profesores que no creían en Dios, ateos, que me daban ese tipo de literatura atea, ¿no? Entonces mi cosmovisión empezó a cambiar, mi forma de pensar, empecé a cambiar de estilo de vida y mi relación con mis padres también empezó a cambiar. Ya no era el chico pues obediente que hacía caso, sino era aquel chico que faltaba el respeto a mis padres, literalmente le levantaba la voz a mis papás, a mi papá, a mi mamá. No había paz en la relación entre mis padres y yo, y cada vez que mis papás me hablaban era un fastidio para mí. Yo la encontraba a mi mamá orando en mi cuarto y yo a veces me burlaba porque decía, mi mamá está un poco loquita, ¿no? Porque ¿qué es lo que está haciendo? Igual nadie le va a escuchar, cosas así. Hasta que una ocasión fue que fui a la casa de un amigo, salí molesto, llegué a mi casa un poco mareado, mi papá me confrontó, me dijo que por qué había hecho eso, por qué estaba así, y también pues empezamos a discutir muy fuerte. Recuerdo que pues le llegué a empujar. Mi mamá también se molestó, pero a la vez estaba asustada porque nunca había reaccionado yo así antes. Mi papá tenía un evento y estaban buscando gente para apoyar en la parte de seguridad. Y mi papá me dice, oye, ¿no quieres ir a trabajar? Y la verdad yo no quería saber nada con la iglesia ni nada, entonces me dijo, te vas a ganar 200 soles en 3 días, así que hazlo. Entonces acepté. El evento duraba 3 días y el último día hubieron, como todos los eventos, venta de Biblias, de libros. Así que me puse a recorrer un poco y hubo un libro que me llamó la atención, se llama Darwin no mató a Dios. Y al día siguiente cuando me levanto, en mi cama al costado aparece el libro. Entonces me gustó la acción que mi papá tuvo, me compró el libro, me puse a leer el libro. Y es ahí donde yo realmente jamás había tenido contacto con literatura académica cristiana, ¿no? Y fue el primer libro que me pudo confrontar. Cuando yo le dije por primera vez a mi papá que no creía en Dios, la primera vez que le dije me dijo él, ¿por qué? ¿Por qué no crees que no hay Dios, ¿no? ¿Cuáles son tus argumentos? Y él me recomendó algunos autores, entre ellos me recomendó a John Lennox y empecé a buscar, ¿no? A John Lennox. Es ahí donde encuentro a R.C. Entonces empecé a escuchar sus speech, empecé a escuchar a otros oradores más,
conocí a Ravi Zacarías, y cuando escuché a Ravi Zacarías escuchaba y me sentía bien, de verdad, y me hacía pensar mucho, ¿no? Si realmente tenía sentido lo que yo creía, y si realmente era razonable creer que no había Dios. Después de haber conocido a RSIM, de leer algunos libros que tenía, es donde en mi cuarto yo pues solo, ¿no? Me acuerdo después de haber escuchado una conferencia, con miedo acepté que pues había un Dios, ¿no? Y con miedo, con vergüenza sobre todo, con mucha vergüenza, le dije perdón por mis pecados, por haber hecho lo que pues no debía, ¿no? Faltar el respeto a mis padres, desobedecer y entre muchas otras cosas más. Fue ahí donde realmente quise yo tomar la decisión de cambiar, pero no solamente de cambiar superficialmente, sino de querer llevar una relación personal con Dios. No, recuerdo que mi papá estaba de viaje en ese entonces, lo habían invitado a predicar, fue como un martes y le llamo diciéndole que quería conversar con él urgente. Apenas llegó, abrió la puerta y me llamó a su cuarto, asustado, ¿qué había pasado? Y pues yo, llorando en cierta manera, porque estaba muy avergonzado, le digo, papá, lo que pasa es que quiero pues entregar mi vida a Cristo, ¿no? Pues reconozco que he pecado, que soy pecador, y que no hay esperanza fuera de Cristo, ¿no? Lo único que fue me miró, me abrazó, lloramos juntos, me dijo que él me amaba a pesar de todo lo que yo había hecho. Él nunca me dejó de amar, así como Cristo tampoco nunca me dejó de amar, siempre pues no. Él, recuerdo que pues tuvimos casi como 10 minutos abrazados, llorando, porque realmente había pasado mucho tiempo desde que yo no abrazaba a mi papá de esa manera. Ser voluntario RSIM Latam me ha ayudado demasiado en mi crecimiento personal, porque yo ya había tenido, como mencioné antes, un background de lo que era apologética, pero fue distinto al ingresar a RSIM porque tuve más herramientas de las que yo conocía, y me ayudó no solamente a mí, sino creo yo a varios chicos de mi iglesia, porque esto ha hecho que vea la necesidad y la importancia de la apologética en la iglesia, porque creo yo, si yo hubiera tenido una charla apologética en mi corta edad, con mis preguntas tal vez básicas, pero muy importantes para mí en ese entonces, creo yo que nunca me hubiera apartado de los caminos de Dios, sino que hubiera ido reforzando mi fe. Entonces el ministerio me ha ayudado mucho a consolidarme a mí como persona y consolidar a los chicos de mi iglesia, porque con cada herramienta que he ido aprendiendo en el ministerio, cada cosa que he ido pues aprendiendo, lo valoro mucho y lo pongo en servicio, ¿no? En mi iglesia. RSIM Latam ha hecho que crezca mucho como persona y como líder, creo yo, ahora en mi iglesia. Agradezco a Dios por restaurar mi familia. Creo yo devolverles a mis padres a su hijo, ¿no? Porque era yo el problema. Y agradezco sobre todo por que existe la apologética, ¿no? Porque la apologética es demasiado importante para la juventud hoy en día, sobre todo en Latinoamérica. Si no hubiera sido por la apologética, ¿dónde estaría, no?